Bienvenidos una vez más a una clase más. Y el día de hoy vamos a empezar con una cosa que es totalmente diferente a la parte de evaporación, como operación unitaria. Vamos a empezar con la parte de ciclometría, que tiene que ver con evaporación, obviamente. Antes de esto hay que recordar un poquito sobre en qué consistía como tal la evaporación. La evaporación, pues, es la separación de un soluto sólido y un solvente líquido, el cual se convierte en gas. En este caso, agregando energía. ¿De acuerdo? Entonces, ese era precisamente mi fenómeno de evaporación. Pero cuando nos conocimos, empezamos a checar también que la evaporación no solamente se presenta ahí, ¿no? Como tal, mira, el fenómeno de evaporación, vamos a separar un sólido de un líquido. Sino que también tenemos evaporación, por ejemplo, en las partes que ni siquiera podríamos imaginarnos que tenemos evaporación, ¿no? Imagínense un día tenemos ahí sopa caliente y ¿qué es lo que hacemos? Está muy caliente, me la meto a la boca, obviamente no, porque me voy a quemar. Entonces lo que hacemos es, en este caso, ¿qué? Bueno, lo que tendremos que hacer es soplarle. Y entonces estamos agregándole aire, ¿no? Al sistema. Y entonces va a haber un cambio, en este caso en la temperatura de la sopa, porque vamos a estar generando pues una evaporación, ¿de acuerdo? Y esto va a depender del aire. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el aire en esta clase. Bueno, entonces vamos a checar esto. Entonces, ¿qué es la ciclometría? La ciclometría, en este caso, es una rama de la ciencia dedicada al estudio de las propiedades termodinámicas del aire húmedo. Pero, ¿qué es el aire húmedo en este caso? El aire húmedo, pues precisamente es aire seco más vapor de agua, así lo vamos a clasificar. Entonces, aire húmedo siempre va a ser el aire seco y el vapor de agua. Entonces, quiere decir que en mi sistema voy a presentar precisamente dos sustancias: vapor, es decir, agua, y lo que es el aire seco. Como tal, el aire seco pues contiene, en este caso, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Para decirlo así, pero lo vamos a englobar como aire seco. Eh, y el agua pues obviamente es, en este caso, agua. ¿Para qué le hacemos por ahí? Pero obviamente no es agua en estado líquido, ¿no? Sino en estado gaseoso. Nosotros vamos a tener precisamente, por ejemplo, en este momento, pues aire, aire en cualquier parte del ambiente en el que estemos, porque si no, pues obviamente ya estaríamos por ahí muertos, ¿verdad? Pero este aire no solamente contiene lo que es oxígeno y nitrógeno, sino contiene humedad, que es lo que me va a importar ahorita. Entonces, por más que yo luche por quitarle la humedad al aire, pues obviamente no voy a poder, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bien importante porque, repito, la psicometría va a estudiar las condiciones a las que se encuentra precisamente el aire. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, ¿en dónde se ocupa el aire? Pues el aire se ocupa, por ejemplo, en una operación unitaria que se llama secado. Y en el secado tenemos un sólido al que le queremos quitar humedad. Entonces no podemos evaporarlo directamente, sino que agregamos aire caliente. Y entonces ahí el aire incorpora precisamente cierta parte de humedad. Pero obviamente este aire debe tener ciertas condiciones, ¿de acuerdo? Es como, no sé, hay que pensar. Cuando estamos de vacaciones en la playa y de repente se moja nuestra ropa y la ponemos a secar, va a tardar mucho tiempo en secarse. ¿Por qué? Porque el aire de ese lugar pues está demasiado húmedo. No es como estar, por ejemplo, en la Ciudad de México y si podemos secar esa misma ropa, quizás se seque en 3 horas, 4 horas, que también depende obviamente de la temperatura. Pero precisamente las condiciones de saturación son las que a mí me van a importar para la parte del aire. Entonces vamos a conocer precisamente en qué consiste esta operación. Bueno, no es esta operación, sino esta ciencia que precisamente me va a hablar sobre las condiciones del aire. Entonces, de entrada, lo primero que quiero que ustedes tengan es que cuando digan aire, vamos a pensar en aire seco y vapor de agua. Entonces, el aire o aire húmedo es aire seco y vapor de agua. Bien. Entonces, para el aire vamos a tener tres tipos de temperatura. La primera es la temperatura del bulbo seco o TG. Y esa temperatura va a representar la temperatura a la que se encuentra el aire en el ambiente. ¿De acuerdo?
¿Por qué se llama de bulbo seco? Bueno, porque normalmente los termómetros tienen un bulbo. Entonces agarro y mido así como tal con el termómetro el aire que está en el ambiente. Entonces el bulbo pues no tiene nada, ¿no? Básicamente está normal, por eso se llama bulbo seco. Entonces cuando escuchen temperatura de bulbo seco o temperatura de aire ambiente es exactamente lo mismo. De hecho, no sé si alguna vez se han puesto a pensar cuando yo saco el termómetro y lo pongo en el ambiente, ¿qué es lo que estoy midiendo? Pues mido precisamente al aire. Esa es la temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que les comentaba, ¿no? Hay que recordar que el aire va a representar la mezcla de aire seco y vapor. Luego vamos con la temperatura del bulbo húmedo. La temperatura del bulbo húmedo es bien importante, muy muy importante. Como tal en la aplicación para lo que es torres de enfriamiento, para deshumidificación y para lo que son los procesos de secado, la temperatura del bulbo húmedo es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué es la temperatura del bulbo húmedo? Bueno, la temperatura del bulbo húmedo es una temperatura que indica un equilibrio, ajá, una, un equilibrio entre la transferencia de calor y la transferencia de masa. ¿Qué rayos es esto? Ah, ok. En palabras más sencillas, la temperatura del bulbo húmedo respecto a la temperatura del bulbo seco me va a indicar qué tan saturado se encuentra el aire. Ajá. Si yo tengo que la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo son exactamente las mismas, quiere decir que el aire se encuentra saturado. Entonces la temperatura del bulbo húmedo me va a decir en qué momento se encuentra el equilibrio de la transferencia de calor y la transferencia de masa. Otro ejemplo muy sencillo para poder entender la temperatura del bulbo húmedo. Por ejemplo, cuando yo, vamos a lo mismo, ¿no? Cuando yo estoy en la playa y seco mi ropa que está mojada, quizás puedo dejar 5, 6, 7, 8 horas. Y si el aire está totalmente saturado, es decir, eh, la temperatura del bulbo seco y la del bulbo húmedo son iguales, no voy a poder, en este caso, secar la ropa. ¿Por qué? Porque el aire se encuentra saturado. Y como el aire se encuentra saturado, entonces no puede absorber vapor de agua. Ajá. Quiere decir que el aire ya tiene digamos, toda su capacidad máxima para poder absorber, en este caso, el vapor. Entonces, por eso cuando llego a la temperatura del bulbo húmedo, entonces esto me va a decir dónde está el equilibrio en la transferencia de calor y en la transferencia de masa. Ahora, físicamente voy a explicar un poquito con otro ejemplo para poder entender la del bulbo húmedo. La del bulbo húmedo es bien importante que se entienda, porque normalmente es la que luego no me deja avanzar para poder comprender otros procesos como las torres de enfriamiento. Pero bueno, entonces vamos a suponer lo siguiente. Ajá. Vamos a suponer que yo tengo, en este caso, dos termómetros, ¿sale? Ahorita voy a describir esto. El de la izquierda, ujú, el de acá, el de la izquierda, es mi termómetro. Ujú. Entonces hagan de cuenta que lo saco y mido mi temperatura ambiente. Entonces me marca que tenemos 30 grados Celsius. Esta está midiendo mi temperatura del bulbo seco, ¿de acuerdo? Si se fijan de este lado, en el bulbo pues no tenemos nada conectado, entonces tenemos una temperatura del bulbo seco. Bien, luego vamos a poner en el segundo termómetro un material absorbente, como pues como una toallita, como papel de baño, no sé, un paño que esté húmedo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, bueno, cuando está mojado este paño, esta toallita, y de repente empezamos a agitar el termómetro como tal para que... El chiste de esto es que el aire que está en el ambiente pasa a través del paño. Y entonces, si se supone que el aire que está en el ambiente está saturado, lo que va a pasar es que los termómetros van a marcar lo mismo, porque no, porque el aire ambiente no puede secar, ajá, o no puede llevarse la humedad que hay en el paño, ajá, por así decirlo. Entonces, lo que me marca precisamente la temperatura del bulbo húmedo es eso, la saturación. Sin embargo, si este aire no está saturado, lo que va a pasar es lo siguiente. Pongo otra vez, ahora lo voy a poner de este lado para que se entienda. Pongo, en este caso, mi termómetro con mi paño. Entonces aquí si se fijan aquí está como húmedo, este paño está húmedo. Y entonces voy a ponerlo a circular con aire. Entonces se dan cuenta que aquí llega el aire, o lo empiezo a mover, lo empiezo a agitar. Y de repente lo que va a pasar es algo muy muy interesante. La temperatura de ese termómetro de bulbo húmedo va a empezar a bajar.
Pero ¿por qué va a empezar a bajar? Ah, bueno, porque nosotros lo que está haciendo el aire es llevarse, obviamente, el agua, ajá, el agua que estaba en el paño. Pero ¿cómo es posible que se lleve el agua que estaba en el paño? Ah, bueno, para que el agua que está en el paño se lo pueda llevar el aire, se tiene que volver vapor. Ujú. Entonces hay una mini evaporación, precisamente ahí. Pero para que haya una mini evaporación, ya sabemos que para que haya un cambio de fase, debemos de extraer calor latente de algún lado. Entonces, precisamente, nosotros vamos a perder calor latente y vamos a tener una mini evaporación. Entonces, como se pierde energía, pues obviamente aquí, en el paño, voy a tener agua fría, ligeramente fría. Ajá. Entonces, pasa lo que se llama humidificación. Precisamente, cuando yo tengo aire que no está saturado y que tiene chance de llevarse cierta parte de humedad de donde estemos, en este caso es un pañito, en el ejemplo que le explicaba hace rato era ropa, nosotros vamos a experimentar que se va a enfriar precisamente el paño, ¿no? Y entonces este paño a la hora de enfriarse, pues obviamente va a marcar aquí un gradiente. Entonces en ese termómetro vamos a tener la temperatura ambiente del bulbo seco, que son 30 grados, por ejemplo, 31. Y de este lado voy a tener la temperatura del bulbo húmedo, ajá, que en este caso son, creo que 25, no sé cuánto será acá. Bueno, no importa cuánto sean, el punto es que es menor. ¿Pero por qué fue menor? Ah, bueno, fue menor porque a la hora de poner el paño en el bulbo y mostrarlo o ponerlo con el ambiente, el aire que estaba en ese ambiente no está totalmente saturado. Entonces se lleva parte del agua que está en el paño. Entonces, como tenemos una diferencia entre la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo, podemos decir que el aire no está saturado. Sin embargo, si yo vuelvo a explicar lo del principio, ¿no? Tengo un termómetro, el cual lo pongo con un paño, y entonces lo agito, lo agito, lo agito, lo agito, lo agito, y yo no veo que cambie, o sea, porque aquí, si yo veo que aquí es 30 y aquí también marca 30, quiere decir que el aire ya está saturado, porque no es capaz de incorporar agua que está en el paño. Entonces, como no es capaz de incorporar agua que está en el paño, no es capaz, en este caso, de llevar a cabo la mini evaporación, entonces está totalmente saturado. ¿Cómo me doy cuenta que el aire está saturado? Porque la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo son exactamente iguales. Bien. Y entonces hay una ecuación, ¿no? Que es esta que tengo aquí, ya después les explicaré. Esta es la humedad absoluta de saturación, esa es una humedad absoluta, ese es un CPH, ese es una constante, aquí es el calor latente, la IATW, aquí está la TG y la TW. Entonces, si yo despejo la YA, que es la humedad absoluta, en este caso del aire, voy a tener lo siguiente. Cuando TG y TW son iguales, entonces este término que está aquí se vuelve cero. Cero por todo esto, me queda que la humedad absoluta es igual a la humedad absoluta de saturación. Quiere decir que el aire está saturado. O sea, esto que les acabo de poner en esta ecuación es lo mismo, pero vista desde un punto matemático. Ajá. Cuando TG y TW son iguales, el aire está saturado. ¿De acuerdo? No se espanten, aquí todavía no vemos ninguna ecuación. Vamos a regresar ahorita para que podamos precisamente checar esta parte. Bueno, entonces vamos a la parte que bueno, todavía no me falta una temperatura más. La temperatura rocío. Bueno, la temperatura rocío también es una temperatura muy importante en mi sistema, ¿de acuerdo? Es una temperatura en la cual, digamos que por definición de termo 3 o de termodinámica simplemente, aparece la primera gota de condensado, ¿no? Y esta temperatura de gota de condensado es debido a que se enfría rápidamente un aire a presión constante. Bien, prácticamente la temperatura de rocío es una temperatura en la cual nosotros vamos a tener un cambio de fase. En este caso vamos a tener una condensación, ¿de acuerdo? Pero esto debido a un enfriamiento rápido. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cómo podría definir yo la temperatura de rocío? ¿O cuándo sé que alcanzamos la temperatura de rocío?
Ah, bueno, pues la temperatura de rocío, como tenemos un cambio de fase, quiere decir que se da en el equilibrio. Ajá. La temperatura de rocío también tiene que ver con las condiciones del equilibrio. ¿Dónde podemos ver o dónde podemos observar rápidamente la temperatura de rocío? Pues obviamente en la lluvia, en la parte de la condensación. Si alguna vez les preguntan, oye, ¿y por qué llueve? ¿Qué es lo que responderían? Bueno, nosotros vamos a imaginarnos un día soleado en la playa. ¿Por qué en la playa? Porque quiero ir a la playa a fuerzas, ¿no? Bueno, la Ciudad de México, vamos a suponer Ciudad de México. Y que estuvimos, no sé, a 28 grados Celsius. De repente, a 28 grados Celsius, pues obviamente voy a tener una temperatura de una humedad, vamos a ponerla del 30%, 40%, 50%, yo no lo sé. Pero de repente viene por ahí una onda fría y la temperatura baja rápidamente. Entonces lo que va a pasar es que a la hora de que nosotros bajemos la temperatura, pues yo voy a alcanzar la temperatura de rocío y entonces en ese momento el agua que estaba presente en el aire se va a empezar a condensar, ¿de acuerdo? Eso es la temperatura de rocío, es la temperatura en la cual aparece la primera gota debido a un enfriamiento rápido, ¿no? Otra forma de poder relacionar esto, o para que se entienda también la temperatura de rocío, es suponer una solución saturada. Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Solución saturada y sobresaturada. Hay que recordar estos temas. De química de soluciones nosotros sabemos que una solución saturada se alcanza cuando un solvente no puede incorporar más soluto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que alcanzamos la saturación. Entonces, tenemos que la saturación, en este caso vamos a poner que el solvente fuera el aire seco y el soluto fuera el vapor de agua. Entonces, a ciertas condiciones, ¿no? Yo tengo la parte de saturación. Pero, ¿qué pasa con la parte de la química de soluciones, con la parte de solubilidad? Bueno, pues esta responde a la temperatura. No siempre a mayor o puede ser a menor, ¿verdad? Pero lo voy a tomar como mayor. Si tengo una solución saturada y de repente la caliento, le añado energía y le agrego más soluto, quiere decir que yo tengo una solución sobresaturada. Pero esa solución sobresaturada solamente la vamos a poder tener cuando tengamos una temperatura diferente a la temperatura a la que estábamos trabajando primeramente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo una solución sobresaturada, es porque tengo una temperatura mayor. Pero, ¿qué pasa cuando la, la temperatura de la solución sobresaturada baja otra vez? Ah, bueno, pues el exceso de soluto que yo tenía, ¿qué va a pasar? Pues obviamente este se va a precipitar. Entonces, al final del día, yo voy a volver a alcanzar la saturación y lo que tenía de soluto sobresaturado, pues precipita. Pues lo mismo pasa con la lluvia. Vamos a regresar al ejemplo que les ponía. Si un día tengo 30 grados Celsius y a esa temperatura, por ejemplo, nosotros no tenemos una saturación porque tenemos una temperatura muy alta y de repente baja de golpe porque es de noche o porque viene un frente frío, en lugar de tener los 30 grados voy a tener 20 grados Celsius en el ambiente. Entonces, la humedad que yo tenía a 30 grados Celsius va a ser diferente a la humedad que tenga a 20 grados Celsius. Y lo más probable es que yo sufra una saturación del aire. Entonces el exceso que yo tenía de humedad en mi aire, ¿qué le va a pasar? Pues que se va a precipitar. Entonces a ese punto en donde aparece la primera gota se le llama temperatura de rocío. Y bueno, eso es un pequeño ejemplo que va a servir para una operación de deshumidificación. ¿De acuerdo? Entonces, si el aire se sigue enfriando, pues obviamente vamos a presentar mayor condensación. Y esto pasa en las torres de deshumidificación. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con los cálculos, con la parte de cálculos. Y ya basta con la parte teórica, pero sí tenemos que entender primero esas tres temperaturas. Voy a empezar con la humedad absoluta. La humedad absoluta es la relación de la cantidad de masa de vapor por cada kilogramo de aire seco. Ojo, es cuánta masa de vapor hay por un kilogramo de aire seco. ¿Cómo se calcula? Bueno, para poder calcular la humedad absoluta es la presión parcial del vapor, la presión atmosférica. ¿Por qué es la presión atmosférica? Porque obviamente el aire se encuentra en la atmósfera. La presión parcial y la relación de los pesos moleculares, que es el peso molecular del aire y el peso molecular del aire seco. Nosotros vamos a manejar peso molecular del aire 18.02 y peso molecular de aire seco 28.97. En este caso,
nosotros siempre vamos a ocupar esta expresión para poder obtener la humedad absoluta. Entonces, la humedad absoluta va a ser presión parcial del vapor, presión del sistema menos la presión parcial por punto 622, siempre punto 622. Y esta va a tener unidades de kilogramo de aire de vapor, perdón, sobre un kilogramo de aire seco. Y la gran pregunta es, ¿de dónde encuentro o de dónde saco la presión parcial del vapor? Bueno, para encontrar el valor de la presión parcial del vapor, yo necesito siempre utilizar la humedad relativa, ¿de acuerdo? Entonces, la humedad relativa es la relación de la presión parcial sobre la presión de saturación a mi temperatura del bulbo seco, ¿de acuerdo? Entonces, esta presión de saturación lo que me dice precisamente es cuánto vapor puede estar en función de la presión en mi sistema, es decir, yo no puedo tener un sistema en el que, no sé, vamos a suponer, no sé, el 40% sea vapor con el aire, o sea, esto no es arbitrario, eso precisamente ya está medido. ¿De dónde saco la presión de saturación? Pues de donde siempre la hemos sacado, de las tablas. Nosotros ya habíamos sacado las presiones del espacio vapor, las presiones de vapor, y esas son presiones de saturación, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre. Entonces, esta presión de saturación se puede obtener de tablas, ¿de acuerdo? O ocupando alguna ecuación como la de Antoine. Si quieren ocupar la ecuación de Antoine, tienen que ocupar estas constantes, ¿de acuerdo? Aunque nosotros vamos a utilizar las tablas de vapor que ya les proporcioné. Bien, y si no, igual lo dejaré en un link por aquí. Bueno, en fin. Las ecuaciones de Antoine se tienen que tomar en cuenta que a veces vienen en un rango, ¿no? Hay temperaturas en las que ajusta y hay temperaturas en las que no ajusta. Por eso vamos a tener como prioridad las tablas de vapor. Bien, entonces, antes de regresar, ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Esta presión parcial la voy a despejar de la presión de saturación. ¿Y cómo voy a obtener la presión de saturación? Pues la voy a leer. Vamos a suponer que me dijera, ¿sabes qué? Tu temperatura de bulbo seco es 20 grados. Ah, bueno, si es 20 grados, voy a mis tablas, leo la presión de saturación y ya en función de lo que me den de humedad relativa, calculo la presión parcial. Y después de que tenga la presión parcial, calculo la humedad absoluta. Pero bueno, ¿cómo reconozco la humedad relativa? Bueno, precisamente para que yo pueda tener humedad relativa, tiene que aparecer esa palabra o esas palabras. Humedad relativa. Ajá. Porque la humedad relativa me la dan en porcentaje. Ajá. Me la dicen, ¿sabe qué? La humedad relativa es el 20%. La humedad relativa es el 30%. Entonces, a veces hay confusión porque la otra humedad que también manejamos también está en porcentaje. Pero si no aparece la palabra humedad relativa, entonces no puede ser humedad relativa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a poner un ejemplo. Dice, el aire se alimenta a una temperatura de 24 grados Celsius. Esta obviamente es temperatura de bulbo seco, porque viene del ambiente. Y tenemos un porcentaje de humedad del 40%. Si se fijan aquí, como dice porcentaje de humedad del 40%, no es humedad relativa, porque no dice esas palabras. Entonces, si no dice las palabras humedad relativa, no es humedad relativa y no puedo ocuparla con las fórmulas. ¿De acuerdo? Era lo que les decía. Ejemplo 2. El aire se alimenta a una temperatura de 22 grados Celsius, con un porcentaje de humedad relativa del 30%. Entonces aquí ya viene la palabra humedad relativa, por lo cual ya puedo empezar a calcularlo. Entonces la humedad relativa es del punto 3, ¿de acuerdo? 30% pues punto 3. Entonces voy a igualar la expresión de la humedad relativa, que dice, la humedad relativa es igual a la presión parcial del sistema menos la presión de saturación a Tg1, recordando la temperatura, en este caso estamos a 22 grados Celsius. Entonces voy a obtener la presión parcial multiplicando la presión de saturación y la humedad relativa, ¿de acuerdo? Si tuviera una humedad relativa del 100%, pues obviamente el aire estaría saturado, por lo que la presión de saturación y la presión parcial es la misma. Bueno, entonces Tg1 vale 22, es la temperatura del bulbo seco, y voy a ir a mis tablas, ajá, entonces voy a ir a mis tablas y voy a buscar 22, y entonces en donde dice presión, voy a leer esta presión de saturación, y tengo una presión de 20.03, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tengo 20.03, voy a sustituir aquí, ¿de acuerdo? Así de sencillo, pero tengo que tomar en cuenta la temperatura de bulbo seco, ¿de acuerdo? Por lo que mi presión parcial es de 6 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de saturación a 22 es 20 milímetros de mercurio, pero estoy trabajando al 30% de la saturación, por lo que la presión parcial del vapor es de 6 milímetros de mercurio. Ya que tengo esos 6 milímetros de mercurio, entonces ahora sí,
ya puedo calcular mi humedad absoluta. ¿Cómo calculo mi humedad absoluta? Ah, bueno, pues va a ser presión parcial, que ya la calculé, presión del sistema, que en este caso es atmosférica, menos presión parcial. Entonces sustituyo y aquí tengo la humedad absoluta. La humedad absoluta dice lo siguiente, que por cada kilogramo de aire seco tengo yo 0.04959 kilogramos de vapor. Si se fijan, es una cantidad muy pequeña, pero si nosotros consideramos la cantidad de kilogramos de aire seco que a veces metemos a un sistema por medio de ventiladores, pues sí tenemos que, en este caso, checar parte de la humedad. Entonces aquí está la explicación de la humedad relativa. Vamos al siguiente. Si tienen dudas aquí, paren y regresen, ¿de acuerdo? La siguiente es la humedad porcentual o el porcentaje de saturación. Esto pues se representa como YAN entre Y de saturación. Esta de acá, de arriba, es la humedad absoluta a la que estamos trabajando, la que acabo de calcular, por ejemplo acá, ¿no? Esta que acabo de calcular es YA. Y esta de acá es la humedad absoluta también, pero de saturación. Entonces voy a recordar un poquito, me voy para acá atrás. Para calcular la humedad absoluta, yo necesito calcular la presión parcial, la presión del sistema y el punto 622. Quiere decir, para obtener una humedad absoluta de saturación, también necesito sacar así. Pero si es de saturación, lo que yo voy a ocupar es la presión de saturación del sistema. ¿De acuerdo? Para poder reconocer lo que es la humedad porcentual o porcentaje de saturación, pues esto siempre viene dado por un porcentaje. Pero la clave es en, precisamente, si me dicen, ¿sabes qué? La humedad del sistema es 40%, se están refiriendo a porcentaje de saturación. Si me dicen, el porcentaje de saturación es del 50%, estamos hablando del porcentaje de saturación. Nunca, 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 nunca hay que confundir con humedad relativa. ¿De acuerdo? Si viene la palabra humedad relativa, pues entonces es la anterior. Bien. Entonces, dice, el aire se alimenta a una temperatura de 22 grados Celsius con un porcentaje de humedad relativa del 60%. Lo que comentaba, este sería un ejemplo que concierne a la parte anterior, ¿no? Con humedad relativa. Bien. 2. El aire se alimentará a una temperatura de 24 grados Celsius con un porcentaje de humedad del 40%. Aquí no viene la palabra relativa. Entonces ya me estamos refiriendo a lo que es un porcentaje de saturación. Entonces, Ya sobre Y de saturación es igual a 0.4 o al 40%. Bien, entonces, para obtener la humedad absoluta de mi sistema, esto va a ser 0.4 por la humedad absoluta a TG1. Bien, entonces, de aquí, pues tengo que leer la presión de saturación. Y hay que regresar acá, dice que estoy alimentando a 24 grados Celsius, quiere decir que la temperatura de bulbo seco o la temperatura ambiente es 24. Entonces ahora voy a ir a mis tablas, voy a ir a mis tablas a 24 grados Celsius y voy a leer la presión, que es de 22.53. Entonces, la presión de saturación a 24 es 22.53. Sustituyo en función de este valor. Aquí estoy diciendo que estoy trabajando a nivel del mar, por eso obtengo esto de acá. Entonces, este de acá sería 0.019 kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco, ¿de acuerdo? Pero, esta es la humedad de saturación. En el problema me está diciendo que de esa humedad de saturación estoy trabajando al 40%. Entonces hay que multiplicar por 0.4. Quiere decir que ese aire en ese momento tiene 0.0076 kilogramos de vapor por cada kilogramo de aire seco. Entonces, esto primero es para ver o para conocer precisamente las condiciones a las que está precisamente mi vapor. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, una última cosa. ¿Cómo puedo relacionar la presión de la humedad relativa con la humedad de saturación? Bien, si se fijan, para la humedad de saturación es Y1 entre Y de saturación. Pero ¿qué hubiera pasado si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué? Yo tengo una humedad relativa del 30%, como en este ejemplo, y quiero calcular el porcentaje de saturación. Ah, bueno, pues si quiero calcular el porcentaje de saturación, pues es algo muy sencillo, ¿no? Esto no está en el video, pero lo voy a hacer. Vamos a regresar aquí. Tengo que mi presión de saturación es 20.0371. Tengo que mi presión parcial es este de acá. Y aquí ya calculé ya 1. Pero quiero calcular la ya 1 de saturación. Entonces esto lo voy a hacer aquí en vivo para que podamos checar cómo las podemos relacionar. Entonces nosotros quedamos que ya sabemos que la humedad relativa vale el 30%. Pero si vale el 30%, entonces yo quiero saber cuánto vale la humedad. Aquí está. Esta que está aquí.
y vamos a agregarle acá la parte de la saturación, ¿no? Y a, vamos a bajito, Y a de saturación, ¿no? Minúscula. Y esa tiene que estar obviamente a TG1 también. Entonces, esta de acá es la que quiero calcular, ¿sale? Entonces nada más tengo que sustituir. En este caso, ya uno la acabo de calcular, que es 0.004959, pero esta de acá, pues es una incógnita, ajá, que es la humedad de saturación a TG1. Entonces, esta de acá la voy a trasladar para este lado y la voy a calcular. Como la humedad de saturación ya sabemos cómo se calcula, que son las presiones parciales, es decir, aquí por ejemplo me voy a robar esta de este lado y le voy a poner acá, ¿no? Que sería presión parcial, pero esto le corresponde a una humedad absoluta. Entonces esta de acá tiene que ser la presión de saturación, ¿de acuerdo? Y tiene que ser la presión de saturación a TG1, ¿de acuerdo? Y esa tiene que ser la presión también de saturación, pero a TG1, ¿de acuerdo? Entonces esta por ejemplo ya yo ya la calculé, ¿no? Ya la leí de tablas y voy a la diapositiva anterior nada más para checarlo, ¿no? Ah, mira, aquí está. Entonces ATG1, ATG1, ATG1 es 20.0371, que está escondida acá abajito. 20.0371, aquí está. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y sería de la siguiente manera. Aquí está, presión de saturación, la presión del sistema son 760, la presión de saturación está de acá, y esta la tengo que multiplicar por 0.622. Aquí está, ¿no? Quiere decir, quiere decir que en este caso yo tengo una humedad de saturación, la voy a poner aquí abajo, y vamos a hacer unos cálculos aquí. Esta humedad de saturación que acabo de calcular, vamos a poner la calculadora, un momento por favor. Y esta humedad de saturación es de, a ver, 20.0371 entre 760 menos 20.0371 por 0.622 y tiene un valor de 0.01684. ¿Cuáles son las unidades? Pues las unidades son kilogramos de vapor sobre kilogramo de aire seco. Ahí está. Y ahora, como ya tengo la saturación, como ya tengo la humedad absoluta calculada aquí, ya se hizo un numerote. Nada más tengo que hacer esta división de acá, que sería 0.004959 entre 0.01684, y es una humedad que le corresponde al punto 2938. O sea, es el 29%. Siempre la humedad relativa está muy cercana con el porcentaje de saturación, muy cercano. Y bueno, esto está acá, ¿de acuerdo? Entonces, nada más como resumen aquí, si ya tengo la humedad relativa, también la puedo convertir a porcentaje de saturación. Y si es lo contrario, si yo tengo el porcentaje de saturación, que en este caso era 40%, yo puedo sacar la humedad relativa, sí. También puedo sacar la humedad relativa y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense, nosotros ya, yo me pasé aquí para acá, ¿no? Este era mi ejemplo. Vamos a este lado. Entonces, en este ejemplo yo tenía que el 40%, ¿no? Aquí está, el 40% de porcentaje de saturación. Pero ahora lo que quiero sacar es la humedad relativa. Bueno, pues aquí vamos a un poco aquí abajito y es lo contrario, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es, bueno, ¿sabes qué? Ahora lo que yo quiero saber es de dónde sacar o cómo relacionarles la humedad relativa. Entonces Ya es igual a la presión parcial presión de, en este caso, atmosférica, y la presión parcial, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo quiero sacar, porque para poder conocer la humedad relativa necesito sacar la presión parcial. ¿Por qué? Bueno, aquí me voy a robar una fórmula
aquí arribita, ¿de acuerdo? Que es el porcentaje de, acá está, ¿no? Para poder obtener la humedad relativa, pues yo necesito conocer precisamente esto de acá, ¿no? Creo que me fui muy lejos. Aquí está, ¿no? Aquí está. Entonces, para yo conocer la humedad relativa, tiene que dar esto de acá. Presión parcial, presión de saturación. Pero si no tengo la presión parcial, ¿de dónde la vamos a sacar? Pues obviamente la voy a sacar de la humedad absoluta, que ya calculé. Entonces, hay que recordar nada más álgebra y hacemos el despeje. Entonces, del despeje, y haciendo álgebra muy rápida, y si no, pues con su calculadora, si no quieren hacer álgebra, la presión parcial va a ser igual a, vamos a recordar si lo puedo factorizar mentalmente, presión, aquí sería Y1 más 0.622 y aquí sería P por Y1, ¿no? P por Y1, ahí está. Entonces, ya de aquí nosotros podemos obtener precisamente la presión parcial. En este problema, precisamente lo que ya tenía era la humedad absoluta, ¿no? Entonces voy a despejar y voy a sustituir. Entonces aquí repito, y la presión parcial va a ser, la presión son 760 milímetros de mercurio. Bueno, vamos a poner sin unidades, nada más para recordar, son milímetros de mercurio. La Y1, ya la había calculado, es la de 0.0076. Vamos a poner aquí. Vean, se me borró aquí también, ¿verdad? Ahí está. Luego la Y1 la repetimos acá. Y pues ya tenemos esto de acá. Está abierto mi Facebook, no puedo sacar aquí. Vamos a sacarlo por gráfico PowerPoint. Bueno, vamos a pegarlo aquí rápido, ¿no? Nada más. Por más, ok, y aquí está. Entonces la presión parcial son 9.17. Y no me acuerdo cuál es la que estoy ocupando, creo que es esta de acá. Y entonces aquí está, ¿no? Vamos como texto. Y esta es la presión parcial que tenemos para mi sistema. 9.17 milímetros de mercurio. Y ahora sí, para sacar la humedad relativa, ya nada más es cuestión de sustituir lo que ya tenía. La presión parcial la acabo de calcular. 9.17 milímetros de mercurio. La presión de saturación es ATG1, es a 24, pero eso ya la habíamos calculado aquí atrásito. Y esta, aquí está, 22.53, ya sin el 0.3. Y entonces, que también son milímetros de mercurio, por lo cual esto me va a salir adimensional. Entonces hago la división rápidamente, 9.17 entre 22.53. Esto es el punto 47. Quiere decir que tenemos un porcentaje de humedad relativa del 41% prácticamente. Y el porcentaje de saturación me lo habían dado en mi problema del 40%. Son muy prácticas. Bueno, entonces resumen de lo que hice aquí. Resumen, rápido resumen. Nosotros en este problema, en este primer problema, me dieron el 30% de humedad relativa. Calculé como tal la humedad relativa, saqué presión parcial, saqué todo lo demás. Y ya que tenía la humedad relativa, entonces calculé, en este caso, mi porcentaje, en este caso, de saturación, que también es casi el 30%. En el otro ejemplo, tenía porcentaje de saturación, que era 40%. Calculé normalmente el porcentaje de saturación y al final dije, bueno, ¿y por qué no calculo la humedad relativa también? Entonces, lo que hice también aquí, pues fue calcular la humedad relativa, aquí está. Nada más, la clave prácticamente está en este despeje. Si ustedes pueden hacer ese despeje para sacar la presión parcial, esta que está aquí, entonces ya van a poder calcular la humedad relativa. Entonces, ojo, humedad relativa
presión parcial, presión de saturación. Humedad porcentual, humedad absoluta entre humedad absoluta de saturación. Y se acabó. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora vamos con otro ejemplo de cómo se puede calcular la humedad absoluta. Bueno, con la parte de la ecuación que tenemos aquí. Si no me da ningún tipo de humedad, ni de saturación, ni humedad relativa, yo puedo calcular ocupando la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. En este caso me está diciendo, el aire se alimenta a una temperatura de 25 grados bulbo seco y 20 grados de bulbo húmedo. Y aquí vamos a poner algo muy interesante. Primero, lo que tengo que hacer es calcular la humedad absoluta a TW1, es decir, a bulbo húmedo, y leer el calor latente a TW1. La TG1, que es la del bulbo seco, solamente se pueden sustituir así como está. Pero aquí hay algo que me gustaría que ustedes llevaran inmediatamente. La temperatura del bulbo seco siempre va a ser mayor a la temperatura del bulbo húmedo. No lo mencioné al principio de la clase, pero sí, la temperatura del bulbo seco es exactamente mayor a la temperatura del bulbo húmedo. Si son iguales es porque el aire está saturado. Entonces, era lo que les comentaba. Si TG1 y TW1 son iguales, esto se vuelve a cero y esta saturación es esta de acá. ¿De acuerdo? Es lo único que quería decir. La temperatura del bulbo húmedo no puede ser 26, por ejemplo. 25 menos 26 menos 1, menos por menos más. Entonces yo estaré diciendo que la humedad a la que estoy trabajando sería la de saturación más un cachito más. Es decir, estoy trabajando arriba de la saturación y eso no tiene sentido. Entonces la temperatura del bulbo húmedo jamás va a poder ser igual a la del bulbo seco. Bien. Entonces, pues voy a leer mis valores, ¿de acuerdo? A 20 grados Celsius, que es la temperatura del bulbo húmedo, tenemos la presión de saturación y también voy a checar la entalpía, ¿de acuerdo? Que aquí está la entalpía, que es de 586.4197. Entonces, TW1 de tablas es lo que leí y la lambda. Ojo, esa TW1 no ATG. Voy a sustituir, ya de saturación, pues es presión de saturación a TW1, presión del sistema, presión de saturación a TW1, punto 622. Aquí estoy asumiendo que la presión atmosférica son 760, ¿sale? Entonces, al final del día, la humedad absoluta me da de 0.0276. Entonces, si me dan TG y TW, es la única forma que yo ocupe la humedad absoluta a TW. Porque aquí luego viene la confusión. Oye, es que, ¿cómo voy a sacar la humedad absoluta de saturación a TW1? ¿O cuándo la voy a sacar a TW1? Ah, pues la única manera que la ocupes es que te den la temperatura del bulbo húmedo. En las anteriores humedades no ocupabas ninguna de las dos. Bueno, espero que les haya quedado claro. Esto se tiene que compensar un poquito con la parte de los ejercicios, pero espero que vayamos poco a poco. Les envío un saludo, nos vemos en la siguiente. Cualquier duda me la pueden hacer llegar.